sobre muchas aguas, quiere decir que está pervirtiendo a mucha gente, que tiene a mucha gente engañada. Ese sería mi concepto en ese caso, hermano. Usted dijo que las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, ¿cierto? Sí, 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 es Sí. mucha gente, mucho. Y tiene engañada a las naciones también, ¿correcto? Claro. Las naciones que son la ONU, ¿no? Son Además de ser pueblos, las naciones. además de ser muchedumbres y lenguas, también es la ONU. Bueno, muy bien, hermanos, tuvo muy bien su meditación. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿Alguien más quiere hacer ¿Quién otro dijo yo? comentario? Si no, pues podemos avanzar, ¿cierto? Porque el comentario que hizo el hermano sobre Apocalipsis 1 es un amén. Ahora vamos a leer el verso 2, con la cual estamos en Apocalipsis 17, para el hermano que acabó de entrar, estamos estudiando Apocalipsis 17, y el verso 2 de Apocalipsis 17 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y la fornicación son también el vino de su fornicación, el vino son doctrinas falsas. Y fornicación, pues es fornicación espiritual, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿O alguien quiere hacer algún Claro. comentario? Amén. Vamos al verso Estamos 3. bien. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Alguien quiere comentar algo de este verso? Muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? El hermano dice muy interesante, los otros quedan en silencio, entonces yo voy a comentar sobre este verso. Voy a hacer preguntas. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y me llevó en el espíritu al desierto. Porque lo de mujer ya sabemos que es una iglesia falsa. Desierto. Pero vamos a enfocarnos en el desierto y en 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué dijo hermana Marisol? El desierto es una tierra sin Dios. Y cuando dice que, a ver, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Yo deduzco eso, pues, con temor a equivocarme porque no sé bien nada de esto. Sí. El desierto. Que es el desierto, es como decir, una iglesia que está en un lugar donde no está Dios y está engañando a todas las personas que están a su alrededor y va llevando a más gente, pero con puros engaños. Bueno, me gusta la meditación de Marisol, me gusta que está participando. Y el desierto es una tierra sin Dios, dice ella. ¿Y alguien quiere comentar algo más? Bueno, yo quiero que la Biblia sea que conteste entonces y que diga si Marisol está en lo correcto o no está en lo correcto, ¿verdad? Pues, Porque estamos buscando, como dice Segunda de Pedro 1:21, pero las profecías
son de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no escribieron por voluntad propia, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, así que la interpretación la tenemos que encontrar en esa misma palabra inspirada de Dios. Entonces, para saber cuál es el desierto, ¿a dónde iríamos, hermana Luisa, para encontrar esa interpretación en la Biblia de cuál es el desierto? Te habló, dijo que ya lo ha visto y lo ha visto, porque yo se lo he enseñado a ella acá, y yo no sé si a alguien más, pero vamos a ver como habló, pues ahora ella misma se puso entre la espada y la pared. ¿Cuál es ese desierto? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? ¿Será que está en Ezequiel, ¿no? Bueno, dice la hermana que no se acuerda y la hermana tiene otros dones. Y el don de ella es ayudarme a mí, atenderme aquí a mí. Así que el Señor le tiene esos anotados allá. Vamos nosotros a ir a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 6. 4, 6. Se lee el 4 y El 6. verso 6. Y la mujer huyó al desierto. A ver, donde tenía más durito, lugar. hermana. La Dice, hermana Luisa quiere Y la leerlo. mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Ajá. Entonces, vuelvo a leer yo porque la hermana me dice Sí, que yo tengo la voz bien alta, pero yo le digo a ella que ella tiene una voz muy bajita y yo no sé si todos oyeron. Y yo me voy a asegurar de que todos escucharon bien leyéndolo con mi voz alta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. ¿Qué son esos 1260 días? 1260 años. Son 1260 años. ¿Que empezaron cuándo, hermano Félix y hermano Jesús? Yo creo que ustedes manejan eso. En el año. ¿Que empezaron en el año qué? ¿En el año qué? 1798 puede ser. En el 1798 terminan, hermano Félix. ¿Pero sí. cuándo empezaron? Ese, Dígalo duro, hermana Marisol. En el 538. En el año 538 después de Cristo. Y 530. terminan en el año de 1798. Entonces, del 538 al 1798, y por favor estén escribiendo, y felicito a las hermanas de aquí, y graben y escriban no solamente en su mente, sino en un papelito. Yo lo tengo escrito aquí. Del año 538 al 1798 es el desierto. Y Juan dice que lo llevó en el espíritu al desierto. O sea, Juan estaba viendo en visión esos 1260 años. ¿Ok? ¿Lo están comprendiendo? Hasta 1700, mi hermano. Sí. Dice, me llevó en el espíritu al desierto, o sea, lo llevó en visión a ver desde el 538 al 1798. ¿Correcto? Sí, sí, correctísimo. Correctísimo. Bueno, muy bien. Dice entonces, sigue diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto los 1260 años, y allá vio una mujer, a la iglesia católica, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a dejarlo de las cabezas y de lo de los cuernos para más adelante. Pero ahora aquí nos queda claro que la mujer es la iglesia católica. Que las aguas muchedumbre son mucha gente, pero es la ONU. La ONU. Ella engaña a las naciones, es la ONU. Y habla muchas lenguas. Que
El desierto son los 1260 años, del 538 hasta el 1798. Amén. Amén. Continuamos entonces. Lo de las 7 cabezas y los 10 cuernos lo vamos a ver más adelante. Vamos al verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Yo creo que eso no necesita mucha explicación, hermano Jesús. ¿Quiere comentar usted sobre ese verso? Usted puede, haga una meditación usted sobre ese verso. Te la dejo porque sé que la puede hacer. Bueno, claro que no tiene mucho que comer o que pensar de ello, porque dice la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Aquí algo interesante, y es que los dirigentes de aquella iglesia usan ese traje precisamente con esos colores, ¿no? Púrpura y escarlata, y adornada con oro. Recuerden que ellos, su imperio está sentado sobre una base digámoslo, de mucho oro por todo lo que se han robado, o sea, la excentricidad y perlas, los adornos y todo lo que hay. Pero hay una cosa también interesante, hermano. Dice, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de sus fornicaciones. Recuerden que uno de los símbolos de ellos es una copa. Sí. En su celebración. Sí, así es. ¿Ya? No solamente la hostia, sino que ellos toman vino fermentado, copa, sí. Pero todos esos símbolos Claro. falsas doctrinas. Y la copa es de oro. Exacto, de engaño. Y nosotros aquella iglesia. Pero ¿qué es lo que decir aquella iglesia, debemos ya decir. le iba a decir algo, hermana. Hermana María, y lo de las 7 cabezas y los 10 cuernos? Espere, hermana, no se adelante. Le va a llegar y le va a quedar. Ya para allá. No se preocupe. Pero tiene su momento. Diga, hermano. Sí, hermana, ya hasta ahí ya terminó. Lo de aquella iglesia, no, hay que decirlo clarito, la iglesia católica, el papado. Yo tengo un video, ustedes ya están inscritos en mi canal, revisen todos los videos. Hay un video que dice que la caída de Babilonia, y donde dice que nosotros con las flechas de la palabra de la verdad le vamos a disparar estas flechas en este momento, en esta verdad presente, a la Babilonia. Y ella caerá, porque cuando se empiece a dar cuenta, a oír la gente y ver todo eso, se secarán las aguas del río Éufrates para que pasen los reyes del oriente. Se secará, mucha gente saldrá. Así sea. Pero, y las flechas que vamos a disparar es las flechas de la palabra de Dios. Ojalá ustedes se miren el video, porque ahí todos esos son citas. Ojalá se lo vieran. Voy a ver. Ustedes tienen muy buen material, porque el Señor los quiere dejar sin excusa. Pero, Amén. Entonces, lo que dijo el hermano, entonces ya vemos cómo esa iglesia todo da sus características, porque el Señor Jesús no dice, venid te mostraré la sentencia de la gran iglesia falsa, no va a decir de la gran iglesia católica, no, el Señor da características. Cuando el Señor estaba en su evangelio, curando a los enfermos y todo eso, y Juan el Bautista estaba preso, Juan el Bautista hubo un momento, como todos nosotros los seres humanos, en que le faltó la fe y envió a uno de sus discípulos a buscar a Jesús y a decirle a Jesús que si era él el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Así. Y el Señor Jesús no le dijo, sí, vaya, dígale a Juan que yo soy el que había de venir. Él no dijo nada. Él se quedó calladito y esperó y empezó a hacer las obras que estaban profetizadas, que él empezó a curar a los enfermos, a consolar a los afligidos, a dar vista a los ciegos, y dejó a los discípulos de Juan todo el día viendo esas cosas, y cuando terminó dijo, vayan y díganle a Juan lo que vieron. O sea, mostró sus características, ¿cierto? Aquí también nos da
dando las características de la Iglesia Católica, ¿ok? Ok. Hermanita, Vamos a leer el verso 5. Decía, Hermanita, Felipe va a decirle algo, hermana. bien, hermano, adelante. bueno, es por aportar algo. Vemos nosotros la característica de la iglesia para poder definirla. Todo lo que muestra el simbolismo del oro, del poder, de los colores, escarlata, es el símbolo del poder de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y nosotros podemos palpar viendo la distintiva de la iglesia de la cual estamos hablando. El versículo nos presenta que es una iglesia con poder, porque demuestra todo lo que ahí vemos es un símbolo de poder, ¿verdad? Ok, ok, bueno, muy bien, sí, todas esas cosas. El Señor nos da las características. El verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande, la gran confusión, porque Babilonia viene de Babel, donde Dios confundió los idiomas. Babilonia confunde a los moradores de la tierra con su vino, que son sus falsas doctrinas. Pero resulta que ella no está solita, ella tiene hijas, ¿cierto? Sí, claro. Las otras iglesias guardadoras del domingo son sus hijas. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Comentario de la hermana Elena White. Dice, vamos a leer un comentario. Engañador de todas las naciones. En el capítulo 17 de Apocalipsis, se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. Así se representa al poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder, como dijo el hermano Félix. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañosa, y en su mente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, todas las iglesias van a caer junto con ella, las hijas de ella, pero también dice que ella engaña a las naciones. Las naciones, la gran confederación universal es la ONU. ¿Ok? Amén. ¿Estamos bien? Ella De las hecho, de hecho Las otras iglesias, hermanas, son las que guardan el domingo, ¿no? como ella, son las hijas de ella. Todas, aquí del 1 al 5 se predice la caída de ella y del resto de iglesias. ¿Ok? Amén. Muy bien, vamos al verso 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Este verso es clave para entender las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ese verso 6 es clave para entenderlo. Dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. No les voy a preguntar que mediten sobre ese verso porque nos demoramos y entonces se nos hace tarde y no alcanzamos a decir lo que más podamos. Pero espero estén anotando. Pero sí les voy a hacer una pregunta y no es que sale de mí. Esta pregunta la hace el autor de este tema y para mí es clave para enseñar. Porque
Es importante, muy importante ese punto. Y por eso es muy, pero muy importante la pregunta, aunque a ustedes no les va a parecer tan importante. Pero Juan dice que vio a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuándo se emborracha uno? ¿Cuando compra la botella o cuando se la ha bebido? Cuando se la ha bebido. Cuando se la ha bebido, ¿cierto? Sí. Y la mujer estaba embriagada de la sangre de los santos. ¿En cuánto tiempo se bebió esa botella ella? ¿Qué fue lo que Juan vio en visión? ¿A dónde fue que lo llevó el Espíritu? ¿A dónde lo llevó el Espíritu a Juan? ¿A dónde llevó? Exactamente los 1260 años, ¿no? A los 1260 años. Entonces, Al desierto. esos 1260 años fue donde ella torturó a los santos, los mató y bebió su sangre. Entonces ella se empezó a beber la botella en el 538. ¿Y cuándo terminó? En 1200, en el año Al 1798. Entonces este capítulo para a Juan en un punto de tiempo. Y ese punto de tiempo es el año de 1798. Amén. Amén. Porque ella estaba embriagada de la sangre de los santos. Y ella se terminó de beber la sangre de los santos en el año de 1798. Ahí ella estaba ebria. Y dice, y el ángel me dijo, dice el verso 7, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y recuerden que la mujer estaba ebria, por lo tanto Juan estaba mirando en visión precisamente el año de 1798. Y ahora va a decir el ángel, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos al verso 7, al verso 8. Y la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque será. ¿Ustedes entienden ese acertijo? Y la bestia que has visto era y no es. ¿Por qué era la bestia que has visto? La bestia que has visto, donde estaba sentada la ramera, porque la ramera es una religión, pero cuando está sentada con la bestia es porque tiene también poder de imperio mundial, ¿cierto? Está unida el Estado y la religión. ¿Y cuándo se unió? ¿Durante cuánto tiempo se unió el Estado con la religión en la Edad Media? Cuando la mujer se tomó la sangre de los santos, se unió en el 538. Así que esa bestia era del 538 hasta el 1798. Era. ¿Y por qué era? Porque Juan estaba viendo 1798 cuando le dieron una herida mortal. Y cuando uno ya está muerto, entonces ya no es porque ya se murió. Aunque será, ¿verdad? Aunque será porque ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apocalipsis 13:2. Así que vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravillaron toda la tierra, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Amén. Amén. Entonces, cuando se le sana la herida, ella resucita como un octavo. Amén. Amén.
porque se le sanó la herida, resucitó, porque ella es esa bestia, ese papado, es la falsificación de la verdad. Jesucristo, cuando vino, se bautizó, dio su evangelio verdadero por 1260 días literales. Y a los 1260 días lo crucificaron. Y al tercer día resucitó. La bestia da su evangelio falso por 1260 años proféticos. Y al terminar los 1260 años recibe una herida de muerte. Pero resucitará. ¿Sí o no? ¿Falsifica la verdad? Sí. Bueno. Claro que sí. Resucita. Pero cuando Jesús resucitó, cuando Jesús empezó el domingo de Ramos, el domingo de Ramos, primer día de la semana de pasión de Jesús, que le decimos aquí en ahora domingo de Ramos, pues no es la misma fecha, pero es como para que ustedes recuerden, él empezó el domingo que entró a Jerusalén en el año y le pusieron los ramos, fue un domingo, y fue el primer día de la semana de pasión, y muere el viernes, y lo ponen en la tumba el sábado, y resucita el domingo. Y de domingo a domingo, ¿cuántos días tienen ustedes? 7. 8. De domingo a domingo. 8. 8 días. 8 días. 8 días. Por eso el 8 es símbolo de resurrección. Entonces, por eso el papado dice, y la bestia que has visto era durante los 1798 años. No es, en ese momento no era porque le habían dado la herida de muerte. Y ha de subir del abismo. El abismo es el mundo sin Dios cuando salga la ley dominical a nivel universal. Y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo cuando vean la bestia que era y no es, aunque será. Ahí todavía no dice que resucita como un octavo. Yo me les adelanté, pero ya que me adelanté, ténganlo en cuenta para que cuando llegue el momento de decirlo, sea 2 veces. Y una de las mejores técnicas de aprender es la repetición. Por eso Dios en la profecía siempre repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Entonces, cuando la bestia resucite, va a resucitar como un octavo, porque octavo es símbolo, el 8 es símbolo de resurrección. Amén. De resurrección. Amén. Por eso dicen el número infinito es el 8. Porque es de resurrección. Son las 11. Es reconocido como el infinito, ¿usted sabía? Sí, bueno, entonces sigo leyendo. Estábamos en el 8. Vamos a leer el 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Voy a prohibir a la hermana Luisa y a la hermana Marisol hablar aquí. Y quiero preguntarles a ustedes si saben cuál es la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes. Claro. Bueno, lo dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando directamente de la sede del Vaticano, que está en Italia, ¿no? Ahí dice que allá, no sé si es el mismo Vaticano o Roma, donde está el monte, donde está la ciudad de las 7 colinas. Esa Amén. es donde reposa la sede del Vaticano, precisamente. Entonces, en profecía encontramos que la profecía tiene más de una interpretación. Y esta parte tiene más de una interpretación. Y una de esa interpretación es que esas 7 cabezas son geográficamente, la ciudad de Roma está asentada sobre 7 colinas y cada una de esas colinas tiene nombre que se los debo porque no me acuerdo en este momento. Pero en Google lo podemos averiguar cómo se llaman las colinas sobre las cuales está asentada la ciudad de Roma y ahí les aparece, ¿vale? Sí. Bueno, muy bien, hermano, pero tiene otra interpretación, no solamente esa. Dice, y son 7 reyes. 5 son caídos. 1 es.
el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces está diciendo que esas 7 cabezas también son 7 reyes. 5 de esos 7 reyes han caído. Uno era en ese momento. Y el séptimo, en ese momento que Juan estaba viendo en visión. ¿Cuál era el momento que Juan estaba viendo en visión? ¿Cuál era el punto en el tiempo cuando la mujer estaba ebria? 1798. 1798, amén. Entonces, a 1798, 5 reyes eran caídos. Uno era en ese momento. El otro para 1798 no había llegado, pero cuando llegara iba a durar breve tiempo. ¿Cuáles eran esos 7 reyes que a 1798 eran caídos? Los papados. No estudió nada. Está mal. No son los papados. ¿Cuáles serían, Bueno, hermanos? sí. Los 7 reyes que a 1790, los 5 reyes que a 1798 habían Los caído. 5. 5 reyes que hasta 1798 habían Pues caído. serían los sacerdotes, ¿no? Los No. Cuando les voy a dar una papados. pista, les Los papas. voy a dar tampoco, les voy a dar una pista. Son Todavía no. Son 5 reyes caídos a 1798 que habían tenido dominio mundial, porque en la profecía se nombran solamente los que tienen dominio mundial. Hable, hermano Jesús. Hay que, Napoleón. Carlos Magno, por ejemplo. hay que ir a la estatua de Nabucodonosor. Pero nómbreme esos 5 que habían caído, por favor. Hasta Bueno, 1798. Bueno, están los imperios, ¿no? El Medo-Persia. Primero, Babilonia, nómbremelos La por Roma, orden. Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, espérate que voy para allá. Grecia, Grecia. Grecia, Roma pagana, Roma. el y imperio bajo falta el cual Cristo fue crucificado. ¿Y cuál estaba cayendo en la 1798 Roma que le estaban imperial. dando la herida de muerte? La imperial, no, pagana. la Roma papal, La primeramente. Roma papal. Entonces, mire, a La Roma 1798, papal. 5 eran caídos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Grecia. Roma pagana y Roma papal. Esos 5 eran caídos. Uno era, si ustedes se leen el conflicto de los siglos, Estados Unidos en la profecía, dice que para 1776, Estados Unidos estaba naciendo de la tierra como una plantica creciente, perfilándose Apenas. como imperio mundial, sin pelear, sin luchas, pacíficamente. Entonces, el 6º reino era los Estados Unidos. ¿Correcto? Sí. Para 1798 era los Estados Unidos ya estaban sacando su constitución, ya se estaban haciendo conocer como una potencia mundial. Entonces, ese era el 6º. 5 han caído, el 6º los Estados Unidos, pero el 7º que aún no había venido, ¿cuál sería? En 1798 no habíamos oído hablar. No sería Roma. La ONU, vuelvo que es la ONU. Sí, es la ONU, pero yo me les adelanté, no debía haberles dicho eso, pero sí ya que lo nombré, se los voy a decir. Permítanme porque mi computador se quiere apagar. Entonces vamos a conectarle la energía. Ya lo tenemos ahí. Entonces, el 7º no había venido. Ya está, ya. Prenda el switch. Ahora sí. Oye, qué tremenda esa interpretación por lo que viene, por lo que vas a decir a continuación. Exactamente. Y este es un tema que usted lo está viendo.
Cuando el Señor me ayudó a mí a entender este tema, yo lo enseñaba y tenía mucha oposición. Y decían que eran los papas, que el papa negro, que los 8 papas. Sí, sí. No. Y yo lloraba porque no me querían creer y yo lloraba. Pero hoy en día yo digo esta interpretación y la Biblia no se opone, porque los acontecimientos están confirmando la profecía y ya no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, el séptimo no había llegado para 1798 porque en 1798 nadie había oído hablar de la ONU. Sin embargo, para nuestra época, la ONU ya está y tiene tiene un solo reino, son varios reyes porque lo representan como 10, pero son toda ¿cómo dice la hermana Guay? Que es la Confederación Universal de Países. Exacto. Es la ONU y ese es el Tribunal Internacional, ¿ok? Y ellos tienen sectorizado el mundo en 10 partes. Ustedes si se estudiaran todo ese documental y todo ese material, quedarían todavía más firmes. El séptimo es la ONU. Entonces las 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, habían caído a 1798. Estados Unidos empezaba su tiempo en 1798. Ahora Estados Unidos ya se le terminó, porque ahora está en la ONU y ahora ya ellos están unidos, ya la triple unión que dice la hermana Guay ya está. Ya está. Pero la ONU ya la tenemos delante de nuestros ojos. Entonces, dice el 10. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, ¿cuál es la bestia que era y no es? Yo ya les dije cuál era. Quiero ir de allá, del Zoom. ¿Cuál era la bestia que era y no es? El Papa. El papado. El y la papado. bestia que era y no es también el octavo, porque resucita como un octavo, el símbolo de resurrección. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. A ver, ¿alguien me quiere explicar por qué es de los 7? ¿Por qué de los 7? Porque el uno creo que fue que le dieron la herida mortal, ¿no? Cuando le dieron la herida mortal, antes de que le dieran la herida mortal, durante los 1260 años fue el quinto. Es de los 7 porque... Y para llegar a 7 tenemos que pasar por el quinto. Y es de los 7 porque ella está en la organización de los 7. Ella es la cabeza de los 7, prácticamente. Entonces, por eso dice que es de los 7, porque... Y sale ahí, o sea, ¿cómo te digo? Es como si estuviera taimada. En algún momento tomará Pero el cuando poder. usted va a los reinos de la historia, esa es una fórmula que tiene el Señor. Cuando usted va a los reinos de la historia y cuenta los imperios mundiales, tiene que empezar por Egipto y después de Egipto viene Israel. Y cuando usted empieza a contar, ahí le da otra vez el 8 ella. Esa es una fórmula, pero es de los 7. Siempre, después, cuando estemos en presencial en algún momento que Dios nos dé el tiempo y lo pueda yo hacer en una delineación como con el tablero. ¿Le puedo mostrar? Hermano, ¿de qué se ríe, hermano Jesús? Mi hermana, que como no me puede hablar, me muestra un cartelito pidiéndome un favor, entonces yo me da risa. Ah, ok, bueno. Para no interrumpir, cuando estemos reunidos lo puedo hacer en el tablero para que ustedes lo comprendan mejor. Pero claro, por ahora vamos a tener que era de los 7 porque fue el quinto antes de recibir la herida mortal. Cuando recibe la herida mortal muere, pero cuando resucite ya no resucita como el quinto, sino como el octavo. Como el octavo. Muy bien. Porque el 8 ya sabemos que es símbolo de resurrección, o sea, ahí se cumple. Y dice que resucita como el octavo, pero va a su perdición. Y no tendrá quien le ayude. Ahora sí vamos a leer el 12, y el 12 aquí habla de la ONU. Aquí era donde tenía que explicar la ONU, pero como lo expliqué antes,
tienen el privilegio de que se los explique 2 veces. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Esos 10 cuernos son los 10 reyes, representan a la ONU, que todavía para 1798 no habían recibido reino, pero ¿será que ahorita en el 2023 ya tienen reino? Claro. ¿Sí? ¿Tiene la ONU reino? Son 10 reyes, pero esos 10 reyes, ¿cuántos reinos recibe? ¿Cada rey va a recibir un reino o todos los 10 reyes reciben un solo reino? Reciben un solo reino. Un solo reino, y es el reino del mundo. Los 10 Sí. reyes reciben un solo, ellos se van a compartir el reino mundial. Pero dice que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Cuando dice como reyes es porque no son reyes, porque yo puedo decir, ay, estoy aquí sentada como reina, pero no soy reina. Entonces, estos del Tribunal Internacional de la ONU reciben el reino como reyes, pero no son reyes, porque no son presidentes, o sea, no son reyes, reciben potestad como reyes, pero no son reyes. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. 1 hora. 1 hora quiere decir que es por poco tiempo. Que no es un periodo de tiempo largo, que el tiempo es breve. Si es 1 hora y ya empezaron su reinado, como lo vemos, entonces por 1 hora quiere decir que es poquito tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para que nosotros nos preparemos antes de que se acabe el tiempo de gracia y antes que venga Jesús? Si ya están reinando los 10 reyes, que es la ONU, y es por poco tiempo, por 1 sola hora. ¿Cuánto tiempo tenemos entonces? Ya esto está Muy poco. a punto de terminar, y por eso hay tantas pruebas y tanta tribulación en la tierra. Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Dios. Contra el remanente. Contra el remanente. Vamos a leer el 13. Los de la ONU tienen un mismo propósito. Ellos, ese tribunal, Dios ha permitido que venga a la luz ese poder de la ONU con un propósito. Dios todo lo tiene en su mano. Vamos a ver cuál es el propósito, cuál es el papel de la ONU. Dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos tienen un propósito y darán su poder a la bestia, pero me llama la atención Apocalipsis 13. Vayan a Apocalipsis 13 ustedes, por favor. Apocalipsis 13. Y vamos a leer. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio su poder y su trono y grande autoridad al papado? Porque aquí está hablando del papado. ¿Quién fue el diablo? El diablo en un primer nivel, pero en un segundo nivel, ¿a quién usó el diablo para sentar al papado en el trono en el año 538? Pues a Babilonia. Después de qué imperio vino el papado. El imperio antes del papado, ¿cuál era? De Grecia. ¿Cuál fue el imperio en el que murió Cristo Jesús? Roma. Roma pagana. Roma pagana. La Roma pagana. El emperador Justiniano le dijo al Papa de Roma, en tus manos entrego el futuro de Roma, y lo nombró
como corrector de los herejes y cabeza de la iglesia. Entonces la Roma pagana es el dragón en un segundo nivel que le dio su poder y su autoridad a la bestia. Era pagana. ¿Cómo son las naciones, la ONU hoy en día? ¿Son paganas o no son paganas? Ellas son comunistas, socialistas. Y los socialistas, el comunismo no cree en Dios, entonces son paganas. Y aquí, entonces esa ONU le va a dar su poder y su autoridad. Le van a dar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y cómo le darán su poder y su autoridad a la bestia, hermanos? ¿Cómo creen que la ONU le va a dar poder y autoridad a la bestia? Pues con lo del día, Estados Unidos hace una imagen de la bestia. ¿Cómo hace Estados Unidos una imagen de la bestia? guardando el domingo. A través de la ley Buscando dominical. leyes, Ley buscando dominical leyes. en los Estados Unidos. Y después de que se haga ley dominical en Estados Unidos, por eso, cuando ustedes estudien más, ustedes encontrarán que aquí en la Biblia el clamor de medianoche está siempre simbolizado por repeticiones, duplicación, duplicación, porque una imagen de la bestia hace los Estados Unidos, pero la ONU, cuando saque ley dominical a nivel mundial, porque Estados Unidos no puede imponer la ley dominical, por ejemplo, en Rusia, ni la puede imponer en Venezuela. De pronto en Colombia, en Ecuador, de pronto hasta la imponga, porque esos países latinoamericanos son el patio de los Estados Unidos, dicen, ¿no? Y tienen los presidentes manejados en su mano. Pero a Turquía, a China, a Rusia no le va a poder imponer, no va a Venezuela, allá no van a permitir que, ni en El Salvador no van a permitir que violen su soberanía nacional. Entonces, ¿cuál tribunal saca leyes que sí tienen que ser obedecidas en cualquier parte del mundo? La ONU. La ONU. Entonces la ONU, el propósito y el papel de la ONU es sacar la imagen de la bestia a nivel universal. Mundial. Porque ella impondrá, y ya lo están haciendo, de imponer el día del dios Pachamama, la madre tierra, que es el domingo, que todo el mundo lo tiene que guardar, porque si guardan ese día, que va a mejorar el medio ambiente y etcétera, etcétera. Entonces, esa ley la van a sacar y todo el mundo la va a tener que guardar, porque tienen que cuidar la casa común. Porque esos son los movimientos secretos que decía la hermana Elena White, que los movimientos finales serán rápidos, pero secretos. Entonces, usted ve cómo todo va andando. Ley dominical en Estados Unidos, pero ley dominical universal. Y el propósito de la ONU es sacar la ley dominical universal. Y entonces hay una imagen de la bestia en Estados Unidos, pero la ONU hace una imagen de la bestia en el mundo. Y eso es clamor de medianoche. Y eso es una duplicación. Después yo les enseñaré eso. O si no, por favor, ustedes tienen mi canal. Suscríbanse y empiecen a ver todos esos videos. Y los que están en inglés, por favor, párenlo y lean los subtítulos, porque yo trabajo duro traduciendo esos videos. La hermana le costa acá, para que ustedes y todo el que quiera saber el mensaje presente pueda tener la información, ¿vale? Amén. Entonces ellos tienen un propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia sacando la ley dominical. Ok, vamos al 14. Ellos pelearán contra el Cordero. ¿Cómo pelean contra el Cordero? En sus mandamientos y en los que obedecen los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, persiguiéndolos a ellos. Ellos pelearán contra el Cordero, esa, la ONU. Y el Cordero los vencerá. Entonces tenemos que animarnos, porque el Señor Jesús los vencerá. Ay, Señor, gracias que me recuerdas esto, porque yo tengo una batalla que vencer. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estamos con Él, si nosotros estamos con el Cordero, y los que estamos con Él, somos llamados y somos elegidos, podemos ser los 144,000 y somos fieles.
Y el 15 dijo, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Cuando dice naciones, es esa gran confederación, la ONU. Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y luego dice el 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la comerán y la quemarán con fuego. Así que eso misma ONU, cuando se dé cuenta, porque dice, y con ella, ¿cómo es que dice acá el verso? Dice el verso 1, y tenía las 7 copas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que se embriagaron. Y me llama. Y dice, allá donde dice que engañaba a las naciones, ¿cómo es que dice? Ya búscalo. Esa está ahí, porque engañaba a las naciones, engañaba a la ONU. Cuando la ONU se dé cuenta, ya después que ha sacado ley dominical universal, ya después que se ha terminado el tiempo de gracia, se dé cuenta que la Iglesia Católica la engañó, entonces se harán contra ella. Y dice que se comerán sus carnes y que la quemarán con fuego. ¿Y eran quién semejante a la bestia? Por ahí hay un verso, después lo volvemos a leer, donde dice que y engañaba a las naciones. Cuando se den cuenta que ella los engañó, entonces es que le harán muchas cosas. Dice, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y cuando usted lee el Apocalipsis 18, dice que los reyes y los mercaderes de la tierra se lamentaban y lloraban mirando el humo que salía de allá de Babilonia. Y la miraban desde lejos porque no se atrevían a acercarse por el humo, por temor al humo. Y cuando le tienen temor al humo, es porque es un humo, no es un humo normal, sino que es un humo que es un humo que tiene radiaciones químicas. Entonces es un humo que la queman con, con armas nucleares. ¿Ok? Así que usted lo puede leer allá en 18. Vamos a leer Apocalipsis 18, donde dice, ay de aquella gran ciudad, porque en una hora llegaron y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era como esta? Bueno, y tenía, bueno, ahí, si ustedes lo leen con cuidado, porque tenemos poco tiempo y a mí el tiempo me estresa porque me demoro buscándolo, pero dice que ellos se mantenían lejos por temor del humo de su incendio. Cuando uno no se acerca a un humo, pues usted sabe que cuando lanzan una bomba, quedan cayendo las radiaciones. La radiación, ¿no? Y exactamente. Esas cosas. Exactamente. Entonces la quemarán con fuego. Nosotros, los que estudiamos esto, creemos que esas quemadas con fuego son con armas nucleares. Con algo nuclear. Y como la Biblia primero cuenta una cosa, pero después otra vez como que se regresa para contar algo, entonces aquí el 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Primero dice que la van a quemar cuando se den cuenta que los engañó, pero después se regresa para decir que cuando ellos saquen la ley dominical es porque Dios, esa es la voluntad de Dios, porque Dios ha puesto en sus corazones que ellos se hayan puesto de acuerdo, por eso están unidos, para entregarle su poder y su autoridad a la bestia sacando ley dominical. Y cuando ya se den cuenta que los engañó, ahí es que sí se van a voltear contra ella y la aborrecerán y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego.
Y el verso 18 para terminar y para cerrar dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Esta que tiene reino sobre los reyes de la tierra, pues es el papado. Entonces, si hay algún comentario, si tienen alguna pregunta, bien puedan, o si creen que esta interpretación no es, bien puedan, pero el que vaya a decir que no es, mire cómo está el mundo ahorita. No, y que tenga bases también. Entonces, Bueno, yo creo que el texto que decía hermana, yo creo que puede ser Apocalipsis 14:8. No sé, que estabas pendiente. ¿cuál es ese, hermano? ¿Qué dice Apocalipsis 14:8? Un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino y furor de su fornicación. O el 18:3 también, que habla del engaño total, pues. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. El verso que yo quería leerles es el verso de Apocalipsis 18:18, donde dice, y viendo el humo de su Incendio. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era como esta? Y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, lloraron y lamentando diciendo, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar, porque en una hora, bueno, pero no, ese no era en sí, porque es donde dice que se mantenían lejos por temor del humo de su incendio. Pero bueno, después lo leeré. Pero mira el 17 y tiene que ver con ello, ¿no? Porque dice, dichos diciendo, ay de la gran ciudad que vestía lino fino y escarlata y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. Igual está hablando de la destrucción de... Pues está también que dice aquí, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Parándose lejos por temor de su tormento. Cuando se paran lejos por miedo de un incendio, es porque ese incendio trae otras consecuencias. Claro. La cita de hermana Yerley. Amén. Gracias, hermana. Es el 18:9. 18. Muchas gracias. No, Yarley, no es el 9. Sí, 18, 9 y 10. Muchas gracias. Y el 17 también dice, se quedaron Pero el que lejos. leímos ahorita es el capítulo 18, sí. versículos 9 y 10. Esos versos, esa cita también lo repite. Qué bonito. Entonces, hermana, esos son detallecitos que uno lee y no los tiene en cuenta. Muchos detalles. No los tiene en cuenta. Por ejemplo, nadie tiene en cuenta que el profeta dice, Juan el revelador dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y ese es un detalle para tener en cuenta, ¿no? Claro que sí. Claro, sí. Está mirando cuando la vio ebria, quiere decir que ya se bebió la sangre, o sea, está mirando el final del tiempo de persecución. Exacto, está mirando es el final de ese tiempo. 1798, el año 1798. De persecución y de inquisición bestial. Y todo eso. Entonces ahí se puede tan. Yo tengo un testimonio muy bonito cuando yo entendí eso, porque cuando yo lo leía, yo no entendía ese acertijo. Y yo me acordé que el Señor sí le dice a Daniel, cuando no entendió las 2300 tardes y mañanas, se arrodilló a orar, él le contestó. Yo dije, pero a mí no me va a contestar porque es que yo no soy importante. Pero resulta que
yo me oré sin fe y le oré y resulta que sí me contestó. Gloria a Dios. La honra y la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Que así sea, Y hermano. ahora pues con esto ya terminamos y vamos a orar. Amén. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a cantar entonces. Que va a terminar ella primeramente con una oración para de ahí Claro, ya. claro que sí. Gloria a Dios. Bueno, oremos. Amén. Amante y buen Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Venos aquí de rodillas delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este trabajo de terminar el Evangelio eterno, porque somos los que estamos, los que alcanzamos los fines de los días, y este es un trabajo muy importante y es un gran privilegio que nos das de colaborar en este trabajo. Y te pido y te pongo en tus manos y que nos sigas dando tu Santo Espíritu y a los hermanos que están haciendo el esfuerzo de venir y de prepararse y que pues Amén. poquitos días que me quedan aquí, ojalá podamos organizarnos y poderlos seguir instruyendo, y después de que aunque yo me vaya y esté donde esté, podamos reunirnos por este medio, Amén. Amén. ir avanzando en estas profecías y que ellos también puedan prepararse para que tengan el privilegio de terminar el mensaje final para la terminación de la historia de esta tierra. Son bendiciones que te pido, pidiéndote que te acuerdes de nuestras oraciones y de nuestras peticiones y que nos ayudes a reposar en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. El tiempo es de Gloria a ustedes. Dios. Pueden cantar y ojalá que canten himnos antiguos, porque es que los himnos modernos tienen música con sonido antinatural Ah, sí, sí, sí. y entonces no les conviene. No tienen el ritmo de música con los ritmos naturales de los latidos del corazón, de los latidos de la respiración, y entonces no hacen bien. Son estimulantes esa música. Me gustaría ese comentario para el sábado. Sería Bueno, yo interesante. creo que yo no voy a estar con ustedes el sábado. Si ustedes quieren venir acá donde yo estoy, porque es que yo también manejo un grupo internacional a nivel de Latinoamérica y como he estado con ustedes todos estos, al principio me parecía bien porque nos tocaba el horario por la mañana. Y entonces yo Claro. por la tarde podía reunirme con la gente de que se reúne con Zoom, los de profecía que yo los dirijo, y con ustedes también. Pero ahora como empieza el culto a las 12, ya con el No te horario de difícil. Colombia ya se cruza y ya llevan varios sábados que no se reúnen y no puedo dejarlos así que se desintegren. Bueno, igual, pues gracias a Dios que por este medio nos hemos podido alimentar, ¿no? Nos alimentamos por este medio, pero el sábado si quieren venir aquí donde yo me voy a quedar y estudiar profecía, aquí los espero, los que sigan interesados. Saben Bueno, que no se van a ir con hambre, no van a perder su tiempo. Amén. así es, así es. Gloria a Dios. Hermana, si usted desea, ya puede terminar con la grabación. Ya. Gracias por recordármelo.